Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a ir, estuvimos viendo hasta la clase pasada la asistencia avanzada de la vía aérea, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la asistencia ventilatoria mecánica, que es la forma en que se continúa luego que se invadió la vía aérea, o en algunos casos no es necesario la invasión, ahora lo vamos a ver. Pero como nosotros estuvimos viendo los dispositivos avanzados, lo que sigue, aparte de ambucear mucho más certeramente, es la asistencia ventilatoria mecánica. ¿Y qué significa esto? Esto es un procedimiento de sustitución de la respiración. Esto es porque por alguna razón el paciente, el sujeto de cuidados, no puede respirar por sus propios esfuerzos ventilatorios, y entonces se sustituye esa función fisiológica por un aparato hasta tanto se le devuelvan las funciones requeridas. Los objetivos fisiológicos de la asistencia ventilatoria mecánica son mantener, normalizar o manipular el intercambio gaseoso, proporcionar una ventilación alveolar adecuada, mejorar la oxigenación arterial, incrementar el volumen pulmonar, abrir y distender la vía aérea y las unidades alveolares, aumentar la capacidad residual funcional, impidiendo el colapso alveolar y el cierre de la vía aérea al final de la expiración, reducir el trabajo respiratorio, descargar los músculos ventilatorios. Voy así de rápido porque infiero que ya vieron la fisiología de la respiración, ¿sí? Básicamente el ventilador hace exactamente lo mismo que haría la persona si tuviera esfuerzo para realizarlo, ¿sí? Introduce aire a presión, como cuando nosotros inspiramos. Esto hace que se mantengan las vías abiertas hasta en los alvéolos. Se produce la hematosis, que es el intercambio de gases, y la devolución del dióxido de carbono por la expiración, ¿sí? Y con el impulso del final de la expiración se elimina todo residuo de la respiración. En la inspiración, ¿qué es lo que introducimos cuando respiramos normalmente? Introducimos aire atmosférico, del cual tomamos solo una fracción inspirada de oxígeno, la FiO2. El resto son otros componentes que los vamos a devolver al aire atmosférico con el dióxido de carbono. Bueno, esto mismo va a ser el respirador. Los objetivos clínicos: revertir la hipoxemia, corregir la acidosis respiratoria, aliviar la disnea y el sufrimiento respiratorio, prevenir o resolver atelectasias, revertir la fatiga de los músculos respiratorios, permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular, disminuir el consumo de oxígeno sistémico o miocárdico, reducir la presión intracraneal y estabilizar la pared torácica. ¿Cuándo está indicado? Lo más importante a la hora de tomar cualquier decisión acerca de intubar o no intubar, de colocar en asistencia respiratoria mecánica o no, ventilatoria mecánica o no, es la observación continua del sujeto de cuidados del enfermo y su tendencia evolutiva. Por lo tanto, la indicación de intubar o ventilar a un paciente generalmente es una decisión clínica basada más en los signos de dificultad respiratoria que esté presente, ¿sí? Baja la saturación, sube la frecuencia respiratoria, hay signos de agotamiento, como que ya los músculos accesorios no le dan más, no puede más, ¿sí? Que en los parámetros de intercambio gaseoso o la mecánica pulmonar, que solo tienen carácter orientativo, porque siempre todo el esfuerzo respiratorio va a ser para mantener el equilibrio, en la hematosis. Entonces, probablemente en la medida que baje la saturación de oxígeno, esta persona, digo de lo que estamos viendo nosotros por fuera, ¿no? Va a respirar con una frecuencia respiratoria mayor, y cada vez mayor, y cada vez mayor, y va a llegar a un punto que a lo único que se dedica es a respirar, se va a cansar, se va a agotar, y ahí va a requerir de nuestra asistencia. ¿Sí? Ahí vamos. Se valoran principalmente los siguientes criterios: estado mental, agitación, confusión, inquietud, excesivo trabajo respiratorio, taquipnea, tiraje,
uso de los músculos accesorios, signos faciales. Tiraje es cuando se nota que se levanta el tórax y se elevan las costillas, todas las costillas se movilizan, eso es el tiraje costal. Uso de los músculos accesorios, como es el abdomen, signos faciales, ¿sí? Aleteo nasal en la desesperación por respirar. Fatiga de los músculos inspiratorios, la disociación toraco-abdominal. Si ustedes se observan o observan a cualquier otra persona respirar, van a ver que hay una sincronía entre el tórax y el abdomen al respirar. Cuando una persona por alguna razón entra en insuficiencia respiratoria, se produce esa disociación. Y la paradoja abdominal. Agotamiento general del paciente, imposibilidad de descanso o sueño, hipoxemia, valorar saturación de oxígeno menor a 90%, la presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, con aporte de oxígeno. Acidosis, pH menor a 7,25. En realidad, 7,35 para abajo ya es acidosis, ¿sí? Hipercapnia progresiva, presión parcial de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio, capacidad vital baja, fuerza inspiratoria disminuida. Los ventiladores mecánicos, ¿qué son? Son máquinas que ocasionan entrada y salida de gases de los pulmones. No tiene capacidad para producir la difusión de los gases, por lo que no se les puede denominar respirador. Por eso se les llama ventiladores, porque por presión o por volumen o por frecuencia envían aire ambiental con oxígeno al pulmón y luego relajan esa actividad y permiten que con una función agregada de final de expiración, la PIP, esta persona elimine los gases tóxicos de la respiración, pero no hace la función de la mezcla de los gases. Por eso no es un respirador, son ventiladores. Son generadores de presión positiva intermitente que crean una gradiente de presión entre la vía aérea y el alvéolo, originando así el desplazamiento de un volumen de gases, ¿sí? Los modelos más usados deben considerar los siguientes parámetros. Presión pico. ¿Cuál es la máxima presión que yo voy a ejercer sobre la pared de los alvéolos? La presión positiva al final de la expiración es esta PIP, que yo les nombraba, ¿sí? En inglés, PIP es Pressure End Expiration y la última P, nunca me la acuerdo, pero es presión positiva al final de la expiración. Positive. Pressure End Expiration Positive. El trigger, que es como una cascada que larga el respirador para que todo esto suceda. Volumen corriente, volumen por minuto, frecuencia respiratoria, fracción inspirada de oxígeno. Esta FiO2, como el paciente está con dificultad respiratoria, no va a ser la misma que la FiO2 que respiramos en este momento, por ejemplo yo, o ustedes que me están escuchando, que tomamos del aire ambiental un porcentaje. Va a ser, como no está respirando por sus propios medios, para lograr la ventilación adecuada, el aporte de oxígeno necesario, se va a regular la PIP, la FiO2, sí, la PIP también, de acuerdo a los parámetros que tengamos de laboratorio y a la respuesta del paciente. Y debe tener cuadro de alarmas de los parámetros de los que estamos hablando, ¿sí? La clasificación puede ser por presión. Esos son ventiladores no invasivos, no necesitamos dispositivos de la vía aérea avanzada. Ya vamos a ver uno después más gráfico. Por volumen, o sea, ¿qué significa? Si un pulmón de un adulto le ingresan 600 mililitros de aire, ¿sí? En situaciones normales, nosotros le vamos a calcular 600 mililitros de aire, ¿sí? De ingreso, a través del ventilador. Por tiempo, ¿sí? Cada cuánto vamos a mandar, esto vendría a ser como frecuencia respiratoria, ¿sí? Cada cuántos minutos va a haber una presión de parte del respirador para el ingreso de
del aire y una meseta de descanso para que pueda sacar el dióxido de carbono con cualquier otro gas tóxico, y por flujo, que permite determinar el porcentaje del flujo, PIC se llama, al que se producirá el ciclado. 5% de flujo a 45%, esto lo determina siempre el médico, la variable de ciclados por presión. Entonces, cuando se alcanza una presión prefijada en las vías aéreas, se abre la válvula expiratoria y cesa el flujo inspiratorio. Esto en el equipo. Generan bajo presión y pequeña resistencia interna. Su principal inconveniente está en que cuando varían las características mecánicas del paciente, la compliance, la resistencia, cambia el volumen entregado, ¿sí? Si el paciente compite con el ventilador, se modifican los parámetros. Por eso es que generalmente los pacientes, en estas terapias pequeñas, que no están muy avanzadas tecnológicamente, los pacientes están sedados para que no compitan con el respirador. Los ciclados por volumen, se finaliza la insuflación cuando se ha entregado el volumen programado. Genera alta presión y elevada resistencia interna para proteger al pulmón. Su inconveniente es que si cambian las características mecánicas del paciente, aumento de resistencia de broncoespasmo, disminución de distensibilidad por edema agudo de pulmón, se produce un aumento de la presión intratorácica, ocasionando riesgo de barotrauma. Esto es un evento muy grave. Ciclados por tiempo. Se mantiene constante el tiempo inspiratorio, ¿sí? Es lo que yo les decía hoy. Sería como una frecuencia respiratoria programada, 16 inspiraciones, a lo cual a un determinado volumen, a una determinada presión, el respirador abre la válvula expiratoria, relaja y deja que salga, con la ayuda de la PIP, de esta presión final de la expiración, salga el dióxido de carbono con el resto de los gases innecesarios. Y ciclados por flujo, el paso a la fase expiratoria ocurre cuando el flujo cae por debajo de un valor determinado. Su inconveniente es que pueden no entregarse volúmenes suficientes y no alcanzar frecuencias respiratorias adecuadas. O sea que no es muy usado, pero se pueden encontrar con ellos. Como decíamos, los otros dos modos que hay es invasivo y no invasivo. La no invasiva es el CPAP, el BiPAP, que son ventiladores, que se utilizan con una máscara que adapta compresión a la cara, ¿sí? Y lo que hace es hacer respirar a la persona sí respira, la persona sí hace el intercambio gaseoso, por presión positiva. Envía aire con oxígeno y hasta determinada presión, y luego abre la válvula expiratoria y la persona expira por su propio esfuerzo. Estos pueden ser intermitentes, este tipo de sistemas, ¿sí? Hay gente que lo usa solamente por la noche, porque cuando se quedan dormidos profundamente, hacen apneas prolongadas de sueño, con riesgo de paro respiratorio. Y la invasiva, con todos los dispositivos de la vía aérea avanzada que ya hemos visto. El modo ventilatorio total, que es con dispositivos de la vía aérea avanzada, puede ser controlada, ¿sí? Cuando el respirador hace todo el trabajo. Asistida, cuando el paciente ya empezó a hacer algo del trabajo, ya empezó con esfuerzo respiratorio, sigue un poquito más con el respirador por las dudas, asistiéndolo, para ver si se puede destetar del respirador, del ventilador. Y la controlada asistida, que es mixta, porque el esfuerzo respiratorio del enfermo no es suficiente como para hacerlo por sí mismo, ¿sí? El ventilador detecta que el paciente, por ejemplo, ha dejado de inspirar, y entonces manda por presión, por volumen, aire, y produce la expiración.
Y el modo ventilatorio intermitente, ahí tienen en la derecha la máscara que adapta a la perfección, toda la parte negra va atrás en la nuca, en el cuello, lo único que queda adelante es la máscara por encima de la nariz y la parte de la vincha de la frente, ¿sí? Y esa máscara va conectada a un ventilador, que como son bastante más básicos que los de una terapia intensiva, pueden estar programados por volumen o por frecuencia respiratoria. Y son intermitentes, se pueden usar también de forma permanente. Hay personas que viven en su casa, que requieren de asistencia ventilatoria, pero no están intubados y usan BiPAP o CPAP. Complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Asociadas a la vía aérea artificial, hemorragias nasales y o sinusitis suelen darse en la intubación nasal, infecciones por pérdida de las defensas naturales, lesiones glóticas y traqueales, aparecen edemas, estenosis, fístulas, obstrucción de la vía aérea, codaduras del tubo, mordeduras del tubo, aumento de secreciones. En el caso de las secreciones a veces se da una sensación de falsa permeabilidad porque la sonda de aspiración pasa a través del tapón mucoso y no lo extrae. No se deben hacer lavados a presión ya que introducimos más el tapón y añadimos infecciones por contaminación bacteriológica. Criterios de obstrucción. Aumenta la presión pico sin que exista broncoespasmo. ¿Sí? Nosotros ocultamos y no hay chiflido tipo la respiración de los asmáticos, pero aumentó la presión pico. Bueno, puede haber una obstrucción en la vía aérea avanzada. Y no se producen cambios en la presión meseta. ¿Sí? Cuando está expirando, esa presión pico no desciende. ¿Sí? Entonces, bueno, algo pasa. Hay un aumento de la resistencia de la vía aérea. Lo podemos prevenir con humedad en el aire inspirado, calentadores de cascada. En casos extremos, se cambia el tubo endotraqueal. Otra puede ser la colocación inadecuada del tubo endotraqueal, retirada accidental. Hay que ocultar una vez por turno los campos pulmonares. Recuerden que dijimos que una vez que el paciente está intubado, tenemos que escuchar la entrada de aire a ambos pulmones o ver la elevación simultánea de los ambos hemitórax, ¿sí? Y comprobar que el TED sigue en la marca que el paciente tenía inicialmente. Habitualmente en un tubo endotraqueal número 22, al CUF, a esa bolsita que inflamos para que se ancle el CUF adentro, le tenemos que poner 22 centímetros de aire. Asociadas a presión positiva. Barotrauma, debido a presión o distensión en la ventilación mecánica, el aire del árbol bronquial alveolar sale a los tejidos circundantes. Para prevenirlo hay que evitar las presiones intratoráxicas elevadas, estoy por estornudar, intratoráxicas elevadas. La presión de meseta no disminuye. Existen distintos tipos, el neumotórax, que es, ustedes saben que entre los pulmones y la pleura hay un espacio que es virtual, que no es real, ¿verdad? Solo se vuelve real cuando hay neumotórax o derrame pleural. Ahí se vuelve real y es un evento gravísimo. Hay que colocar un drenaje para evacuar el aire contenido en las pleuras. Se detecta una disminución de la saturación de oxígeno y un aumento brusco de la presión de meseta, un descenso de la tensión arterial y taquicardia. El neumomediastino también es muy grave porque es aire en el mediastino. El enfisema subcutáneo es aire en el tejido subcutáneo del tórax, del cuello, de la cara o de los brazos. Hay que palpar al paciente en esas zonas en cada turno porque si hay enfisema subcutáneo va a haber crepitancias en la piel, ¿sí?
Complicaciones hemodinámicas, fracaso del ventrículo izquierdo. Al aumentar la presión intratorácica se comprimen los principales vasos sanguíneos y provocan un aumento de la presión venosa central. Renales, disminuye el flujo sanguíneo renal y va a haber retención de agua. Gastrointestinales, distensión gástrica, disminuye la motilidad. Y neurológicas, aumento de la presión intracraneana. Toxicidad por oxígeno. El oxígeno es una droga y lo tenemos que administrar con muchísimo cuidado porque si administramos a altos flujos, podemos intoxicar a esa persona con oxígeno. Se da mucho en neonatología la intoxicación, ¿sí? Y le produce, entre otras cosas, ceguera, por ejemplo, a los chicos. El daño tisular es bastante inespecífico. Se recomienda utilizar FiO2 menor a 0,6. Si hubiera que elegir entre utilizar presión alveolares por encima de lo recomendado o FiO2 elevada, para conseguir una saturación aceptable, se elige FiO2 elevada. Complicaciones infecciosas, la neumonía, por inhibición del reflejo de la tos, acúmulo de secreciones, técnicas invasivas, y la sinusitis se produce por intubación nasal, se detecta por tomografía axial computada. Recuerden siempre que este es el triángulo de la muerte, ¿sí? Boca, nariz, ojos. Todo lo que entra por boca, nariz, ojos, entra muy fácilmente a la cavidad craneal, a donde está el que es el habitáculo del cerebro, del cerebelo, del bulbo, ¿sí? Que manejan todas las funciones del cuerpo. Así que una sinusitis puede llegar a ser letal. Y por último, de las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, por programación inadecuada. La programación inadecuada es una de las causas de desadaptación de la ventilación mecánica. Hipo o hiperventilación, aumento del trabajo respiratorio y malestar psicológico. Acá los vamos a ver sedados a los pacientes en respirador. En las terapias intensivas muy avanzadas hay pacientes con respirador que están mandando WhatsApp a sus amigos, ¿sí? Que están con un teléfono celular en la mano mandándole WhatsApp a sus amigos. Así que por eso es que estamos hablando de malestar psicológico, de agitación y todo ese tipo de cosas, porque le puede pasar a este paciente que no está sedado. El destete o weaning. El destete o weaning es el proceso gradual de retirada de la ventilación mecánica mediante el cual el paciente recupera la ventilación espontánea y eficaz. O sea, no solo empieza a respirar por sí mismo, sino que además lo hace bien. Es efectivo, eficaz y eficiente. ¿Sí? Bueno. Los puntos claves en el weaning. Antes de iniciarse, el enfermo debe mejorar de la insuficiencia respiratoria aguda y cumplir condiciones generales y respiratorias. Estas últimas llamadas criterios de destete. Los criterios de destete valoran la función del centro respiratorio, del parénquima pulmonar y de los músculos inspiratorios. El destete debe seguir un método, bien en respiración espontánea, tubo en T, CPAP, o en soporte ventilatorio parcial. Lo más importante es la indicación del procedimiento, ya que todos presentan ventajas o inconvenientes. ¿Qué es esto del tubo en T, CPAP, todo eso? Tubo en T significa que al tubo endotraqueal se le coloca un tubo que realmente es una T, ¿sí? Que me va a permitir valorar, cómo va reaccionando el paciente ante su propia respiración sin sacar el tubo endotraqueal. Y si vemos que vamos bien, que los parámetros se cumplen, perfecto, a determinado momento de la programación se retirará. Pero si en algún momento se complica, el paciente se agota y empiezan de nuevo los signos y síntomas que hacen que uno crea que está indicada la asistencia ventilatoria, ese tubo en T me va a permitir reconectarlo nuevamente al ventilador, o tenerlo ya conectado con el ventilador apagado, por ejemplo. Si hay indicación de reconexión a la ventilación mecánica, el destete debe interrumpirse antes de que el enfermo se agote, ya que los fracasos pueden prolongar la duración de la ventilación.
¿sí? Ante los primeros síntomas hay que retomar con la asistencia ventilatoria. Las causas más frecuentes de fallo en el destete son comenzar porque sí, porque, bueno, che, vamos a probar si tolera, sin cumplir criterios. La hipoxemia y la fatiga de los músculos respiratorios, como decíamos hoy, cuando empieza a trabajar por sí solo el paciente, se fatiga. Condiciones básicas para iniciar el destete o weaning. Curación o mejoría evidente de la causa que provocó la ventilación mecánica. Estabilidad hemodinámica y cardiovascular. Ausencia de sepsis, temperatura menor de 38,5. Estado nutricional aceptable, estabilidad psicológica, equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico corregido, condiciones mínimas de la función respiratoria a 3 niveles, centro respiratorio, parénquima pulmonar y la bomba muscular. Monitorización del destete, que se debe monitorizar cuando el paciente se apaga el respirador y está con tubo respirando. El nivel de conciencia, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, que se mantengan dentro de niveles aceptables. Patrón ventilatorio, ¿sí? ¿Hay intercambio gaseoso? ¿De qué calidad es ese intercambio gaseoso que logra producir el paciente, el enfermo? La tensión arterial, la temperatura, la saturación de oxígeno, y adicionalmente se puede o debe añadir gases arteriales, capnografía, presión esofágica, curvas de flujo, volumen y presión de vías aéreas. Diagnósticos de enfermería más comunes, después les quedará como tarea, con tiempo y con ganas tranquilas, encontrar otros diagnósticos de enfermería, porque hay muchos realmente. Dolor relacionado con agentes lesivos físicos. No siempre van a estar manifestados, a veces sí. Cuando la sedación es muy suave, puede tener gestos de dolor, ¿sí? No se nota una relajación total. Se valora a través de la observación subjetiva de conductas relacionadas al dolor. Expresión facial, inquietud, o los indicadores fisiológicos, aumentó la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Utilizar escalas de valoración del dolor. Si el paciente está consciente, podemos decir, si usted pudiera valorar, dígamelo con la mano, el grado de dolor que tiene, siendo 0 el mínimo dolor que ha sentido en su vida y 10 el dolor máximo. ¿Qué dolor tiene ahora? ¿Sí? Que me lo haga con las manos, porque para no desplazar el ventilador. Deterioro del patrón del sueño relacionado con estimulación ambiental sostenida, temor, dolor. Riesgo de aspiración, ¿sí? Relacionado con el tubo orotraqueal, endotraqueal. La alimentación enteral. Ojo con la alimentación enteral en los pacientes intubados. Si se desplaza la sonda, ¿sí? Se sale la sonda y nosotros estamos con una bomba de infusión con alimentos, ese alimento se lo vamos a mandar a los pulmones. Ojo con la sonda nasogástrica de alimentación enteral, ¿sí? Que nunca se desplace. Posición de cúbito supino, ahora con el COVID, de cúbito prono. Yo hablaba hace unos días con el doctor Tolosa, que es neumonólogo y es el jefe de la terapia intensiva ¿cómo es? Del Hospital de Madariaga, que en el año 90 y no sé cuánto que hice yo mi pasantía por la terapia intensiva del Hospital Pena de Bahía Blanca, pronábamos a los pacientes con distrés respiratorio, hicimos un estudio, y casualmente él también terminó el final de la residencia en terapia intensiva, y lo presentaron en el congreso de la SATI, fue pronación del paciente con respirador. O sea, no siempre va a estar en supino. Hay patologías que ameritan la pronación del paciente. Tenemos que realizar la valoración gastrointestinal, si hay distensión, para eso tenemos que medir el perímetro abdominal, ni bien ingresa, saber con qué perímetro abdominal ingresa. Ubicación y permeabilidad de la sonda nasogástrica, lo que decíamos recién. Presencias de ruidos hidroaéreos, ¿se acuerdan lo que eran los ruidos hidroaéreos y cómo los medíamos? Sí, ¿no? Estetoscopio y abdomen. Control de la presión del CUF. El CUF es el balón que se infla en la tráquea y se mide por la bolsita que queda afuera. Lo contó el doctor Bobone en el video que les presenté, el manejo de la vía aérea avanzada.
Suspender la nutrición enteral 30 minutos antes de los cambios posturales, ¿sí? Para que no haya regurgitación y aspiración. Y evaluar el residuo gástrico cada 4 horas, como con aspiración con jeringas, para saber si está haciendo la digestión o no. Diagnóstico, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, inmovilización física, humedad, esto lo saben. Fundamental, cambio cada 2 horas, hidratación con cremas ricas en vitamina A, etcétera, 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 etcétera. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionada con la vía aérea artificial. Ojo con la presión del CUF, ¿sí? Si tiene muchos milímetros de mercurio, muy por encima de los 22 centímetros cúbicos, muy por encima de los 20 milímetros de mercurio, va a producir necrosis de la pared de la tráquea, ¿sí? Y lamentablemente es una lesión de la que no se recupera. Riesgo de infección relacionado con acúmulo de secreciones supraglóticas, así que lo tenemos que aspirar siempre por dentro del tubo y por fuera del tubo. Riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos, aspiración de secreciones. Conocimientos deficientes relacionados con la falta de exposición. Riesgo de soledad, aislamiento físico. Dios mío, esto que está provocando el COVID, ¿no? Que el paciente está aislado, solo, y hasta puede llegar a morir solo, sin haber visto quizás durante 15 días a ningún familiar, a ningún ser querido. Pensar que es uno de los diagnósticos de enfermería que tenemos que tener más presentes, el riesgo de soledad. Ansiedad relacionada con la intolerancia y sensación de claustrofobia, ¿sí? Por eso las terapias intensivas están tendiendo a ser abiertas ahora, y con la presencia de un familiar adentro acompañando. Bueno, muchas gracias, profesora Ana Laura Lucero, quedamos en contacto,